Bienvenidos Survivors, un día más a el Resident Evil y bienvenidos a un nuevo vídeo del lore de la saga en el que hoy vamos a conocer los orígenes del Regenerador, una de las criaturas más espeluznantes que hemos visto en toda la saga y que sin duda marcó un antes y un después en lo que es el terror en Resident Evil. Antes de comenzar a profundizar en el océano de lore de las plagas, te invito a unirte a la sala segura suscribiéndote para poder disfrutar de este tipo de contenido de Resident Evil diariamente a las 4 de la tarde hora española. Pero dicho esto, Survivor, comenzamos. Y es que hoy nuestro viaje a España nos lleva exactamente a la Isla de los Iluminados, en donde allí conocimos a la viva imagen del miedo. Y es que lo cierto es que si hay algo en lo que todos estaremos de acuerdo, es que las criaturas, las que son extravagantes, que llaman la atención a simple vista, nos acaban gustando, como diríamos coloquialmente, nos molan. Y es que es indudable, por ejemplo, que a quien no le va a gustar el Simon's Tiranosaurio, el Verdugo o mismamente el T-002. Esas criaturas lo que tienen a destacar es que, aunque pueden tener unas muy ligeras reminiscencias humanas, no tienen nada que ver en el fondo, son monstruos. Pero con los regeneradores pasa algo muy distinto, Survivors. Y es que podemos ver que su diseño no es nada del otro mundo, tan solo un torso humano deformado, con unas largas extremidades y nada que los distinga de nosotros, excepto cuando nos acercamos a ellos y vemos su terrible cara. Su silueta al estar quietos es simple, la de un humano normal, pero en cuanto nos acercamos a ellos, podemos ver cómo sus movimientos se distorsionan, cómo esa respiración entrecortada que tienen no es ni de lejos humana. Y ahí está el terror, en ver que esa criatura, que al principio nos puede resultar familiar al verla de lejos como si fuera un ganado más, se convierte en una pesadilla antinatural. En eso se basan, pero ya hablando profesionalmente, varias películas de terror bastante profesionales, Survivors, en jugar con lo que es humano y con lo que no, ya que un monstruo directamente no nos da el mismo miedo que una criatura que aparenta conocida, pero no es ni de lejos eso. Pero aclarado este punto, del que muchos Survivors me hablasteis sobre los regeneradores que os daban un miedo bastante importante comparado a cualquier otra criatura a la que hayamos enfrentado en nuestras aventuras por la saga, podemos comenzar con lo que ya es su origen. Y es que estas criaturas son humanos mutados que fueron creados a partir de los experimentos que realizaron los científicos de Osmund Saddler en las personas. Como mismamente en las notas del científico de Saddler, Louis Serra, podemos leer, son las criaturas más claramente distinguibles nacidas de los experimentos con las plagas. Y es que, como en las notas del propio Luis podemos encontrar, los regeneradores son algo completamente especial, diferentes del gigante, de los novistadores y de cualquier otra criatura que hayamos visto en España. Y es que se caracterizan por tener un metabolismo extremadamente superior a la media que les permite regenerar a gran velocidad las partes de sus cuerpos que han sido amputadas. Eso los convierte en unas criaturas prácticamente invulnerables a las armas convencionales, pero como toda criatura viva, tienen un punto débil, y es que son portadores de un tipo de plagas semejantes a las sanguijuelas. No se pueden ver a simple vista ya que se encuentran en su interior y pueden localizarse mediante la termografía, con la mira especial del rifle de francotirador. Para detener el proceso de regeneración es necesario localizar y destruir a esas plagas tan especiales, todas y cada una de las que en su interior se esconden. Con esto podemos ver que Louis Serra se encontraba fascinado por estas criaturas, y es que sin duda eran uno de los puntos más álgidos de la investigación de las plagas. Y es que eran unas criaturas que por mucho que les dispararas, a no ser que fuera con un armamento extremadamente pesado, no morirían. Saddler quería crear un ejército. ¿Os imagináis, Survivors, un verdadero ejército de regeneradores? Que todos los enemigos que Leon hubiera encontrado en su camino fueran estas criaturas, que en esta casa nos hubiéramos encontrado a este ser. Sin duda Leon con su pistola, dudo mucho que hubiera sobrevivido. O sin duda la aventura de Leon, en vez de ser una matanza de ganado, sería una huida por vivir. Pero lo cierto es que hay grandes curiosidades sobre qué son estas criaturas, y para empezar podemos destacar
que sus órganos a simple vista no existen. Con la termografía podemos ver que lo único que se nos muestra son las plagas, y es que es normal, Survivors. Según algunos informes, para empezar, la respiración entrecortada que poseen viene de que su corazón ha crecido tanto, tipo Tyrant, que oprime sus pulmones y les hace tener esa terrorífica respiración, esos jadeos que nos alertan de dónde están. Pero lo cierto es que, por su forma de doblarse, podemos ver que no parece que posean una estructura ósea como un humano normal, que es en el fondo de lo que vienen. Y eso se explica, según unos archivos que podemos leer en el propiamente citado Resident Evil Archives, que tanto su cerebro como demás órganos parecen haberse fundido en su gran mayoría creando una masa uniforme, que es lo que es el regenerador, y por lo tanto sus huesos habrían seguido el camino de sus órganos y se habrían fundido creando nada más que lo que aquí vemos, una masa. Podemos ver como otra curiosidad que sus ojos están completamente fuera de control, y eso se puede deber en gran medida a su aceleradísimo metabolismo. Pero lo importante es su origen, y es lo que más nos llama la atención, Survivors. Y es que la historia es muy curiosa. Nunca se nos explica a grandes rasgos cuál es el origen de los regeneradores en la saga, ya que, por ejemplo, el primer dato de ellos que podemos ver es en esta habitación, en donde este que está tirado en la camilla tiene al lado este extraño experimento en donde nos encontramos las notas de Luis Sera, que parece ser un humano que falleció mientras estaban intentando implantar una plaga tipo 3, que también falleció en el proceso. Lo cierto es que por la cercanía parece ser que de este tipo de experimentos podrían haber salido los regeneradores, de unir humanos con una plaga adulta, cosa que aquí podemos ver otra vez en donde vemos a esta especie de ya regenerador con una plaga por encima. Lo que podemos destacar de aquí, Survivors, es que parece ser que las plagas inocularían algún tipo de huevo, tipo los Draendeimos que nos enfrentamos en Raccoon City, dejando los parásitos dentro del cuerpo del huésped, convirtiéndolo en esta criatura, ya que es la única forma de entender que esta plaga tipo 3 se hubiera convertido en estas plagas tipo sanguijuelas, las llamadas tipo 5. Aquí en los congeladores podemos ver a una gran cantidad de regeneradores y se aprecia que todos son bastante diferentes entre ellos y que están congelados, algo muy importante, lo que significa que al haber sido derretido su cerebro conjunto al resto del cuerpo, lo que sucede es que no podrían ser controlados por las plagas de control que poseían Sadler y sus hombres. Por lo tanto, podemos destacar que los regeneradores, al igual que los gigantes, eran criaturas completamente libres del control de Osmond Sadler. Y es que al todo haberse fundido, no habría nada que controlar, no habría una mente que la plaga pudiera dominar, iría absolutamente por libre. Y es que estas plagas tan solo mantienen la vitalidad del regenerador, de esta masa que no tiene cerebro a grandes rasgos, tan solo busca el alimento como si fuera un zombie. Y eso es algo bastante importante, ya que efectos del virus T, como de sobras conocemos, Survivors, es dejar en la mente la única ansia primitiva, el comer. Y eso podría ser algo que llevara al origen de las plagas tipo 5 de los regeneradores. Infectar a una plaga tipo 3 con el virus T, que como el mismo Luis Sera comentó, había muestras en la comisaría de Madrid, y así hacer que esa plaga, al inocular sus huevos en los regeneradores, algo que no sería de extrañar, ya que si juntamos a los Draendeimos de Raccoon City, criaturas extrañas infectadas con el virus T, que pueden inocular parásitos dentro de Jill Valentine, que eclosionarán rápidamente y provocarán su muerte, podría haber sucedido aquí algo muy parecido. Y es que dentro del nuevo canon Survivors, al poseer Némesis las plagas y encontrar este tipo de criaturas en Raccoon City, no sería de extrañar que tuvieran algo que ver, que fueran una especie de versión temprana de la plaga tipo 3. Por lo tanto, Survivors, si los Draendeimos son esa plaga artificial que Némesis inoculan los zombies, llegada ya a un nivel más adulto, al igual que la plaga tipo 3, su equivalente, no sería de extrañar que en España hubiera sucedido a la inversa, que a la plaga se le hubiera inoculado el virus T para potenciar sus capacidades reproductoras o regenerativas, que en eso consiste el virus T, en reanimar células muertas, para así crear unos super soldados que se regeneraran del daño, pero que aún así fueran controlados por la plaga, para evitar que tuvieran los desastrosos efectos que tenía el virus T en un humano común, convertirlo en un zombie
sin sentido alguno. Sería un plan perfecto por parte de Osmund Saddler crear de esta forma a sus supersoldados, que a diferencia de los ganados no morirían ya que se regenerarían y podría controlarlos, pero ahí llegó el error, y es que debido a las grandes mutaciones que sufrió, y como los propios archivos indican, su cerebro y demás órganos se fundieron, creando una criatura incontrolable. Por eso fueron congelados y después, con Leon en la isla, fueron liberados para poner fin a el agresor de los Iluminados. Pero Survivors, por hoy hasta aquí llegaría nuestro viaje por España y el lore sobre el origen y la teoría final del virus T sobre los regeneradores, una de las criaturas más misteriosas y a la vez terroríficas de la saga. Me gustaría muchísimo, como de costumbre, que compartierais vuestras opiniones conmigo en Twitter e Instagram, para que allí podamos seguir divagando sobre los regeneradores. Pero hablar de esto ha hecho que me dé el gusanillo de Resident Evil 4, así que Survivors, me voy de viaje por España en compañía de Leon Kennedy a arrasar las plagas. Pero como siempre me quedo esperándoos para nuestro viaje de mañana por esta maravillosa saga. Gracias por acompañarme hoy y hasta próxima, Survivors.